cordial saludo, mi nombre es Fabio Andrés Soto, soy ingeniero de sistemas y docente de tecnología e informática. A continuación vamos a realizar una síntesis del documento Acción Mundial de la OMS para la Discapacidad. En mayo del 2013, la Asamblea Mundial de la Salud inició la construcción del Plan de Acción Integral de la OMS, basados en los datos obtenidos por el Informe Mundial sobre la Discapacidad. La idea de esto era plantear unos objetivos de desarrollo y programar una agenda donde se tuviera en cuenta a las personas con discapacidad. Es allí donde nace el Plan de Acción Mundial de la OMS para los años 2014 a 2021, el cual fue llamado Mejor Salud para todas las personas con discapacidad. Para la OMS, la discapacidad es un concepto genérico que abarca diferencias, limitaciones de la actividad, restricciones a la participación e interacción entre una persona que sufre algún problema de salud con su contexto. De aquí podemos evidenciar que para la OMS la discapacidad es un problema mundial de salud pública y así como ellos lo definen, las personas con discapacidad deben afrontar obstáculos para acceder a los servicios de salud, educación, entre muchas otras, ¿sí? Como nosotros sabemos, las personas con discapacidad, para ellos todo es mucho más difícil. Al salir de su casa se encuentran con calles no accesibles, con edificios y baños no adecuados y durante el transcurso de sus vidas pues tienen un alto riesgo a la pobreza. Es por esto que para la OMS es primordial que la discapacidad sea tomada en cuenta para el desarrollo de un país, ¿sí? Es por eso que ellos definen que en países en vía de desarrollo, así como Colombia, la discapacidad viene acompañada de la pobreza, ya que encontramos estilos de vida precarios, sin acceso a la educación, a un empleo y mayor nivel de gasto. Es por esto que el plan de acción debe ser aplicable desde el momento del nacimiento hasta la tercera edad, buscando mejorar las condiciones funcionales y el bienestar de las personas con discapacidad. Vamos a mirar unos datos que nos muestra el informe y dice que hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad, lo cual representa el 15% de la población mundial. También nos dice que hay 93 millones de niños que viven con una discapacidad entre moderada y grave y también nos afirma que el número de personas con discapacidad seguirá aumentando debido al envejecimiento de la población y al incremento de las enfermedades crónicas. A esto también considero pues se le debe agregar las personas que, aunque naciendo con todas sus capacidades, caen en situación de discapacidad debido a algún accidente o debido a la secuela de alguna enfermedad que los hace perder alguno de sus sentidos. Entonces, son unos datos que también deberían tenerse en cuenta ahí. Como todo plan de acción, tiene una misión, una visión, unos objetivos y unos principios. La visión del Plan de Acción Mundial es la de que todas las personas con discapacidad, incluidas las familias, tengan una vida digna con igualdad de derechos y oportunidades. La finalidad es contribuir a lograr un óptimo nivel de vida para todas las personas con discapacidad. Dentro de los objetivos establecidos tienen la de eliminar los obstáculos y mejorar el acceso al sistema de salud. También reforzar y extender los servicios de rehabilitación y fortalecerlos con tecnologías auxiliares. Como principios tenemos el respeto, la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, la participación en la sociedad, respeto y aceptación de la diversidad y la accesibilidad. ¿Listo? Este es el final ya de la síntesis del documento. Seguimos con la compañera Elizabeth Cañón, la cual nos va a hacer un análisis del documento, contenido y vigencia. Gracias, Fabio. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Cañón Vázquez. Soy docente en el área de Ciencias Naturales. Vamos a continuar con el análisis de los derechos de la educación en el marco de la educación inclusiva. En el proceso de inclusión se observan 3 etapas. Se concede el derecho a la educación a aquella población que se le había negado, como discapacitados, indígenas, pero son confinados a escuelas especiales. En una segunda etapa, esta población debe adaptarse al sistema escolar existente, pero sin tener en cuenta su lengua materna o su discapacidad. Y en una tercera etapa se exige ya la adaptación de la enseñanza a la diversidad y el derecho igualitario de todos a la educación. La definición de la educación abarca el derecho a la educación, los derechos humanos en la educación. No basta con el simple acceso a la escuela. Es necesario que se integren todos los derechos humanos en la educación y la enseñanza de los derechos humanos. Esta última no se da mientras no se den estas 2 anteriores. Esta misma definición de la educación como derecho humano no guía muchas de las estrategias nacionales e internacionales. Tenemos algunos retos como son
Abolir el monopolio del Estado, puesto que la educación es dirigida a unos idiomas oficiales e idiomas de instrucción. Eliminar las desigualdades mediante y en la educación. Las políticas deben promover el respeto de género, diversidad sexual, religión, etnia, discapacidad, nacionalidad, hasta en contenidos en educación, en textos que promulgan roles de género. La educación no puede ser tratada como una industria de carácter comercial, pues se le despoja de su condición de bien público y a la enseñanza como un servicio público. La mercantilización genera la exclusión, puesto que promueve una lógica de un Estado sin responsabilidades que utiliza los fondos públicos en una competencia entre escuelas públicas y privadas. El concepto de capital humano se ha centrado en el valor económico y en la tasa de rendimiento de escolarización. Esto no va en contra de una educación con un enfoque basado en derechos humanos, donde se enseña a compartir conocimiento en lugar de comercializarlo y a cooperar en lugar de competir. En cuanto a la jurisprudencia, primero, debe cambiarse la proporción inversa que existe entre disponibilidad de la educación y el acceso a los recursos. Y segundo, una parte reducida de la jurisprudencia existente ha sido obra de activistas, de organizaciones de derechos humanos, pero porque pues la educación, el derecho a la educación no se puede reclamar ante los tribunales porque se ha clasificado como un derecho económico, social y cultural a los que los estados no los consideran costosos y no tienen en cuenta que la educación tiene componentes civiles y políticos a los que ellos sí les dan prioridad. Concluimos que la enseñanza de los derechos humanos se debe realizar en el marco de un derecho a la educación y los derechos humanos aplicados en la educación, lo que nos invita a reflexionar como docentes a que no se puede dar un proceso educativo inclusivo sin la integración de los derechos humanos. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Patricia. Muy buenas noches, mi nombre es Patricia Fernanda Liscano, soy licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Estamos haciendo el trabajo de retos de la educación inclusiva. Gracias, compañera Elizabeth. Entonces vamos a hablar sobre el documento Hegemonía de la Normalidad en la Escuela. De una forma reflexiva se presentan las tensiones que despierta la hegemonía de la normalidad en la escuela colombiana, atendiendo a la necesidad de una mirada crítica sobre las formas en que se construye la inclusión educativa desde una perspectiva rehabilitadora, donde el sujeto con discapacidad es llevado al máximo de la normalización posible, dinamizada por docentes de apoyo desde su conocimiento y perfil. Se viene hablando de una educación inclusiva para referirnos a que todos los estudiantes tengan una educación de igualdad y de calidad. Miremos qué es hegemonía. Hegemonía es cuando se ejerce opresión sobre otros bajo una ideología. Vamos a mirar la discapacidad como política pública educativa. Entonces, está amparada bajo nuestra constitución política, bajo la Ley 115 de 1994, posteriormente el Decreto 2082 de 1996, después el Decreto 366 del 2009, posteriormente la Ley 1346 del 2009, la Ley Estatutaria 1618 del 2013 y finalmente la Ley 1421 del 2017, que nos dice que debemos incluirla dentro de nuestros o currículos como obligatoria. Se deben hacer los ajustes. Bueno, mirando la homogeneidad, entonces, ¿será posible generar rupturas en los parámetros de la rehabilitación en la escuela? Cuando todavía se considera la discapacidad un déficit, una limitación o una deficiencia, y se insiste en la habilitación y rehabilitación como formas de convertir en normales a los sujetos con alguna condición particular, cuando, por ejemplo, en el juego, en la primera infancia, es reemplazado por secciones de fonoaudiología, terapia ocupacional o fisioterapia, entre muchos otros. O peor aún, si se está en un sistema educativo que ha psicologizado, patologizado todas las conductas, emociones, expresiones y los cuerpos de los estudiantes y docentes. Existen formas de reafirmar la hegemonía de la normalidad en la escuela. Una de ellas proviene de la inflexibilidad del sistema educativo. Parece que transformar la manera de comprender y vivir los proyectos educativos institucionales o currículos es un imposible, pues la calidad de la educación está situada bajo la rigidez de los planes de estudio, en normas escolares racistas, xenófobas, patriarcales, en pruebas estandarizadas, contenidos intocables y descontextualizados, en secuencias homogeneizantes, recursos exclusivos para todo tipo de población, en una organización administrativa que es jerárquica, horizontes pedagógicos olvidados tras la fachada de modelos pedagógicos que ningún maestro o muy pocos conocen en las diferentes instituciones.
en horarios de clases únicos y edificados en la intensidad horaria de una disciplina, en maestros de primera o de segunda clase y en espacios exclusivos para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, transformados en escenarios de castigo para los estudiantes, entre comillas llamados normales, que no quieren rendir, pues se les recuerda, así pueden llegar a ser. Los estudiantes con discapacidad ubicados cada vez más en la periferia, mediante etiquetas, conocen términos que son muy sectoriales. Tenemos una SOS, es importantísimo, una atención al sujeto discapacitado. No se puede esperar, hay que transformar la escuela para la diversidad. Debemos flexibilizar y transformar las prácticas pedagógicas, transformar las plantas físicas y los docentes asumir la transformación pedagógica con una cualificación que sea real, donde todos nos debemos preparar. Como modo de conclusiones, entonces, los retos de la educación inclusiva deben llevarnos a el respeto de la dignidad, la autonomía y la individualidad, a la no discriminación, la participación integral de la sociedad, al respeto por la diferencia, la aceptación y la interacción a las personas con discapacidad, con capacidades diferentes y en condiciones de diversidad, a la igualdad de oportunidades, a la inclusión laboral y a una mejor calidad de vida. Es así como nosotros todos debemos propender y buscar una verdadera educación inclusiva. Muchas gracias.